todos, esperamos que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a este tercer encuentro con Salambo Editorial. El día de hoy vamos a estar hablando de dos modelos, el cual es autopublicación y autoedición, pero que sea Albeiro el que nos cuente el día de hoy sobre estos dos modelos. ¿Qué tal, Albeiro? ¿Cómo estás? Hola Carolina, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy contenta y ya finalizando este año, muy preparados desde ya para el 2021, esos nuevos retos que se vienen grandes sorpresas para Salambo Editorial, de la mano de Salambo Editorial. Entonces, qué bueno, y desde estos espacios sabemos que le van a gustar mucho a esos autores que tiene el país. Muy contentos por ese lado. Sí, ya estamos terminando un año en el que en este final nos atrevimos finalmente a darle inicio a una serie de actividades que teníamos planeadas. Y entre esas estaba pues como empezar una serie de sesiones de vídeo en las que pues vamos transmitiendo una serie de conocimientos para todas las personas que quieran escribir y que quieran publicar sus libros. Así es, Albeiro. Bueno, y para ir empezando este espacio, queremos como que nos cuentes un poquito qué opinión tienes tú sobre el mundo editorial, de ese presente y cuál es el futuro que viene para el mundo editorial. Nos gustaría que nos cuentes. Bueno, yo pienso que tanto en el mundo editorial como en casi todas las ramas de conocimiento y de entretenimiento, casi siempre que llega como alguna tendencia nueva, tendemos a pensar que va a cambiar tanto lo que venimos haciendo o la forma como lo venimos haciendo, que prácticamente puede llegar incluso a desaparecer esa forma de hacer las cosas. Sucedió, por ejemplo, con la televisión, cuando ya con la radio, después con la aparición de la televisión, el cine, cada una digamos, de esas gamas de entretenimiento iba dando lugar a nuevos espacios para las personas invertir su tiempo. Obviamente que pues ya es una torta que se tiene que repartir entre varios participantes en los modelos, digamos, de entretenimiento, pero finalmente todos terminan teniendo público. Yo creo que lo mismo pasa también con la parte editorial, en donde de lo tradicional y que normalmente lo vemos por el lado del libro, siempre se ha pensado que va a desaparecer porque aparece lo virtual o quizás ahorita cuando está muy de moda el tema de los audiolibros, podemos llegar a pensar que entonces ya la gente no volvería a leer ni electrónico ni físico y entonces se va a dedicar nada más a escuchar. Simplemente son formas de, digamos, satisfacer los gustos y las necesidades de determinados públicos, pero finalmente termina habiendo espacio para que todo el mundo, digamos, pueda satisfacer su necesidad por un lado y por el otro lado quienes ofrecen los servicios pues puedan tener mercado. Yo creo que el futuro es un futuro en el que todos vamos a seguir teniendo la opción, digamos, simplemente de escoger lo que más nos guste o lo que más nos convenga, pero no creo que haya una desaparición fortuita de nada, ni del libro físico, ni una masificación absolutamente pues total del libro electrónico o del audiolibro. Bueno, Albeiro, ahora sí entrando en materia y conociendo ya esta opinión, queremos que nos cuentes sobre esos dos modelos que son tan importantes y que están siendo tan escuchados hoy en día, que es la autoedición y la autopublicación. ¿Cuáles son esas diferencias entre una y la otra? Y también comparándolo con los métodos tradicionales, ¿cierto? La edición tradicional, la publicación tradicional. Entendemos que la autoedición y la autopublicación se refiere cuando el autor mismo decide apropiarse de esos dos procesos, edición y publicación, por su propia cuenta y bajo su propio riesgo. Pero queremos que seas tú el experto que nos cuente en sí cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas, para todos los autores que quieren arriesgarse hoy, cuál de los dos sería como el más adecuado. Sí, Carolina, mira, digamos que tradicionalmente lo que han habido son editoriales, normalmente grandes. Últimamente han aparecido muchas editoriales más pequeñas que lo que hacen es que prestan una serie de servicios a las personas que quieren publicar sus libros. Eso que llamamos tradicional es un modelo donde básicamente el autor presenta un libro, un manuscrito a la editorial y la editorial se encarga, digamos, de poner el capital y producir todo lo que sea necesario para que ese libro vea la luz.
¿Qué hay detrás de esos procesos? Pues hay unos procesos de, digamos, correcciones. Hay algunas correcciones ortotipográficas, otras son correcciones de estilo. También, digamos que hay que hacer unos procesos de darle forma, poner bonito, digámoslo así, el libro, que es lo que normalmente llamamos el proceso de maquetación interna. Y desde el punto de vista externo, lo que se hace, pues, es una carátula. Todo eso lo hace finalmente la editorial, que luego, o con sus propios equipos o contratando equipos de terceros, manda a imprimir los libros. Y luego los ponen en las librerías para que el público los vea. Lo que viene cambiando con los, digamos, las nuevas tecnologías es que ya los usuarios, los autores, tienen la posibilidad simplemente de recurrir a un modelo de autopublicación, en donde ese modelo de autopublicación lo que hace es que le permite al autor ya no irse a entregarle el manuscrito a la editorial, sino que él mismo contrata a las personas que sean necesarios, a los expertos de cada una de esas variantes. Contrata correctores de estilo, correctores ortotipográficos, contrata maquetadores, contrata ilustradores para que le hagan la carátula y finalmente pues contrata una empresa que le haga la impresión de los libros, ¿sí? Y finalmente lo que hace pues es que presenta los libros para venta en alguna vitrina, ya sea física o virtual. Digamos que eso es el modelo de autopublicación. El usuario contrata profesionales para que se encarguen de hacer todo, pero él coordina. Digamos, en cierta forma es una responsabilidad un poco empresarial la que le toca cubrir, en ese caso al autor. Y hay otro modelo que es el de autoedición, en donde pues ya posiblemente porque el autor no tiene los recursos económicos suficientes, él mismo pues ya no contrata, sino que se encarga directamente de hacer todo, ¿cierto? El mismo autor es el que hace sus correcciones, lo que no se recomienda, pues porque no sería un trabajo lo suficientemente objetivo. También se encarga de hacer los procesos de maquetación. No estaría mal si la persona tiene conocimientos, herramientas y experticia para hacerlo, y lo mismo sucede con el tema de la carátula, pues porque pueden haber personas que siendo escritores también tienen conocimientos y herramientas para cubrir estas necesidades. Ya normalmente si es una necesidad recurrir a empresas litográficas que se encarguen de hacer el proceso ya de impresión. Y pues hoy en día lo que también se hace es que se generan unos archivos ya en formato electrónico para publicar los libros en internet y venderlos, ¿sí? Entonces digamos que esas son como las tres variantes que se le presentan hoy en día a las personas que quieran publicar sus libros. Bueno, Alberto, y tú lo decías, y es que en ese proceso de publicación intervienen una gran cantidad de profesionales, ¿cierto? Está el maquetador, está el editor, está el ilustrador, ¿cierto? Entonces, digamos que, bueno, el escritor por su lado sabe escribir, el editor sabe editar, pero digamos que cómo es el reto o cómo sería el proceso entonces de un escritor realizar todas estas cosas que se requieren para publicar un libro, por decirlo así, solo, ¿cierto? De forma independiente. ¿Cómo lo ves tú? Digamos que tradicionalmente también hay una concepción de que el escritor, y es una concepción un poco romántica, pues es el escritor, ¿cierto? Es al que visitan las musas y le transmiten las ideas y lo acompañan en el proceso de escribir, ¿cierto? Pero realmente, y lo hemos mencionado en otros momentos, el escritor lo que lleva a cabo es una labor profesional, una labor que también se aprende y una labor en la cual, pues, después de que se invierta, pues también se quiere recuperar entonces esa inversión. Digamos que no está mal que se involucre el mismo lector en hacer todo esto, pero si seguimos conservando la idea romántica, digamos la que el escritor es el que se encarga de todo, pues, el que se encarga de escribir, al pensar ahorita de que se encargue de todo, pues obviamente no va a tener el mismo tiempo para escribir, ¿cierto? Entonces, digamos que todo depende un poco de cuál sea la idea detrás del escritor cuando escribe. Si el escritor lo hace meramente con esa idea romántica de que su labor es transmitir el mensaje de los dioses, entre comillas, entonces, pues digamos que va a perder una cantidad de tiempo para seguir haciendo esa labor romántica y poética de escribir. Pero si el escritor asume su función como una función profesional que se encuentra detrás
de un proceso, digamos, empresarial, pues entonces comprenderá que primero hay que crear un insumo, ¿sí? Y que luego ese insumo tiene que ser transformado mediante unos procesos empresariales, que es ahí donde entran las correcciones, donde entra la maquetación, donde entra todo lo demás que hemos hablado. Entonces yo creo que no está mal y que simplemente el escritor puede dedicarse a todas esas actividades, pero pues también tendrá que ser una cuestión que decida él desde el punto de vista de lo que quiera, ¿cierto? Si lo que quiere simplemente es dedicarse a escribir o si detrás de todo el proceso de escritura él ve un negocio y quiere coordinar todo ese proceso general que hay detrás de ese negocio. Álvaro, hay escritores que en cuanto a la autopublicación, ellos lo ven como viable, digamos, porque les da ese, como susto entregarle a una editorial como su bebé, y es lo que tú decías, ¿cierto? Como que esa magia y eso ese toque que ellos le han puesto a su libro, hay escritores que les da susto, por así decirlo, entregarle a una editorial, entregarle como su bebé y decir, bueno, no, mira, acá te entrego mi bebé, públicalo y hazle y maquétalo a tu gusto. Pues, digamos, ¿qué opinas de eso? O que no deberían tener miedo, o que, digamos, están de la mano de profesionales y cómo podrías motivarlos para que pierdan ese susto, sobre todo los escritores que están iniciando, a entregárselo a una editorial, a confiar en ella. Sí, yo creo, Carolina, que eso es otra cosa en la que los escritores también tenemos que madurar un poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente no habrá de echarse en falta en algún momento al inescrupuloso que es capaz de tomar una obra y ha pasado, plagiarla parcial o totalmente, incluso tomar la obra completa y ponerle su nombre, aunque no sea de su autoría, y presentarla en alguna parte, pues eso no podemos librarnos de eso, pero sí existen herramientas para evitar que una situación de esas, pues finalmente termine por quitarle la autoría al verdadero autor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero que todo, cuando uno termina una obra, lo que debía hacer es registrar la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿cierto? Ese es el nombre que tiene en Colombia. Seguramente en otros países existirá otros nombres, pero digamos que estas entidades lo que hacen es encargarse, digamos, de custodiar el material original que entrega el autor y queda como constancia no solamente el material, sino toda la información suministrada por el autor en relación con sí mismo y con la obra, dando fe ante ese notario que es el DNA, el DNDA, de que él es el autor, ¿cierto? Entonces, en el caso de que por alguna circunstancia se materialice alguna actividad inescrupulosa por parte de un tercero, pues ya existirá esa otra entidad que va a poder entrar a terciar entre los dos y decir efectivamente esta obra pertenece a esta persona y no a esta persona, y lo tenemos tan claro porque esta persona en su momento nos entregó esta copia y nos entregó esta información donde se da cuenta de que él es el autor, ¿cierto? Entonces es más, digamos, parte de los procesos que los escritores deben conocer para proteger sus obras. Ya lo otro es cuando algunos escritores temen que de pronto le roben una idea, pero por mucho que a uno le roben una idea, pues dos escritores pueden tomar la misma idea y terminarán escribiendo libros completamente distintos. Entonces yo creo que el tema de las ideas no es algo que sea tan simple de, digamos, convertir en una propiedad intelectual. Las ideas son ideas y cualquiera puede convertir las ideas en un tipo de material y distintas personas crearán materiales diferentes. Bueno, Albeiro, y por otro lado, bueno, se supone que el editor es quien pone el capital para la edición y la publicación de la obra. Entonces, según esto, en la autopublicación y la autoedición, el capital sale propiamente del autor, del escritor. ¿De qué costos exactamente estamos hablando? ¿Nos puedes hablar un poquito Sí, de ese tema? claro. Mira, Carolina, el caso de la editorial tradicional, precisamente lo que ellos hacen es poner un capital y arriesgar ese capital por un autor. Como hay tantos autores que están buscando también sus 15 minutos de fama, pues entonces las editoriales, ¿qué tienen que hacer? Decir, bueno, yo apuesto, pero necesito retorno de inversión y lo necesito rápido.
Muchas editoriales plantean un plazo, un tiempo para que el ROI, el retorno de inversión, empiece a materializarse, y ese tiempo normalmente es muy corto. Ellos dicen, nosotros invertimos, ponemos el libro en el mercado, pero si en 2 meses no se empieza a recuperar, ese libro prácticamente lo desechan y vamos por otro, vamos a apostar por otro, ¿cierto? Porque es que hay demasiados autores y hay demasiados libros. Entonces, ese material o ese costo que se está invirtiendo, pues es variable, puede ser tan alto como sean los costos de unos profesionales que se encargan de hacer esas actividades, o tan barato como lo cobren otros que quizás no sean tan profesionales o no tengan la misma fama. A veces nos encontramos con, digamos, trabajos hechos por personas distintas, el mismo trabajo con costos muy distintos dependiendo del prestigio que acompaña a la persona que ejecuta la tarea. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, primeramente, más o menos datearse alrededor de cuáles son los costos promedio que se manejan por procesos de corrección de estilo y ortotipográfica, por maquetación, por construcción de carátulas, y bueno, hacer una referenciación en relación con, bueno, cuáles son los trabajos que han hecho esas personas que lo dejen a uno tranquilo. Listo, yo veo que lo que hay aquí como referencia de este autor, de esa determinada actividad, me gusta, satisface mis expectativas, entonces voy a pagarle eso, ¿cierto? Entonces, todo depende de cuánto tenga el escritor, ¿cierto? Si el escritor tiene bastante y quiere apostar bastante e irse con personas que los acompañan mucho prestigio, pues bien, apostará por ahí. Y si no, pues también podrá recurrir a otras personas que le pueden dar unos costos mucho más bajos y no necesariamente significa que sean trabajos de menor calidad. Entonces, Albeiro, vemos que de pronto hacerlo por una editorial sale, digamos que menos riesgoso y como que se va más a la fija, por decirlo así, y tenemos pues como esos costos que nos contaba, y bueno, la editorial le da como ese parte de seguridad al escritor. También quiero saber qué porcentaje le da la editorial al escritor. Eso también llega a ser variable, pero normalmente los costos digamos, de producción de un libro se dividen entre lo que le corresponde al escritor, que normalmente tiende a ser lo menos, y son valores que pueden estar entre el 8% y el 15%, dependiendo de la editorial, de cada libro vendido, ¿sí? Y ya los otros porcentajes se distribuyen entre la editorial, que le tiene que pagar a mucha gente, pues ya hemos visto que le tiene que pagar a correctores, que le tiene que pagar a maquetadores, que le tiene que pagar a ilustradores, y otra parte que también es significativa, quizás la más alta, que se le tiene que pagar a las librerías, que son las que se encargan de hacer todo el proceso de hospedaje de los libros en distintas partes, a veces del mundo, para poder entonces presentar los libros al público como tal. Y dependiendo también de las editoriales y digamos del apetito de venta que tengan, está todo el proceso de marketing y publicidad, ¿cierto? Que finalmente es el que ayuda a que se materialicen las ventas. Ese proceso también tiende a ser un poquito costoso, pero pues también hay que meterlo dentro de esos costos totales de los que estamos hablando. Bueno, Albeiro, entonces las regalías para el autor mejoran con un modelo de autoedición y autopublicación. Totalmente, sí. El modelo cambia porque, digamos, en este caso, pues ya el escritor es el que se encarga pues de manejar todo lo que es el control de calidad, y ya después de que tenga ya su libro terminado, pues entonces lo que haría sería poner el libro a la venta, ¿cierto? Le está pagando una sola vez al que maqueta, al que ilustra, al que corrige, y a partir de ese momento todo lo que resulte de ventas, pues solamente habría que, digamos, repartirlo entre sí mismo como autor y lo que le cobre, digamos, la plataforma con la cual esté vendiendo, ¿cierto? Entonces ya estaríamos pasando de un porcentaje de 8 a 15% más o menos, a porcentajes de hasta el 70 y 80% que le corresponden al autor, dependiendo de con quién trabaje la parte de venta. Por ejemplo, Amazon te da hasta el 70% como autor, y hay, digamos, plataformas que te dan hasta el 80%, o sea que sí mejora sustancialmente el valor que adquieres como autor en regalías. Digamos entonces que en la autoedición es el autor propiamente el que decide en qué va a invertir
como mayor, ¿cierto? La mayor suma de dinero, por decirlo así. Sí, es una cuestión del autor y digamos que también es importante tener en cuenta eso porque dependiendo de cuánto yo invierta en la producción del libro, pues con mayor seguridad yo puedo decir que el libro es de buena calidad, es atractivo y por lo tanto va a garantizar un mayor número de ventas, ¿cierto? Y bueno, y Entonces, ahora que hablas de atracción, ¿consideras que es más atractivo para un lector un libro que esté amparado bajo una editorial o uno que sea autopublicado? ¿Qué riesgos se pueden tener ahí? De hoy pronto en día, sí. claro, digamos que hoy en día ese es el ejercicio que tenemos que hacer y es el de crear conciencia de que finalmente las editoriales tradicionales son un intermediario, ¿cierto? Y es un intermediario que lo único que está haciendo es poniendo, digamos, un proceso en el cual transforma la materia prima, pero el libro como tal es el mismo, sea que se autopublique o que se venda a través de una editorial tradicional. Entonces lo que tenemos que, digamos que garantizar es que el libro no sufra transformaciones, por ejemplo, en el proceso de corrección de estilo o en la corrección ortotipográfica y en general en los procesos de correcciones. El libro siempre será el mismo, el contenido siempre será el mismo. Que sea más bonito, que no lo sea, que tenga pasta dura o que tenga pasta blanda, que sea electrónico, digamos que esos ya son accidentes debidos a los distintos modelos de negocio con los que se puede trabajar. Pero, insisto, el libro siempre será el mismo como contenido, que es el que realmente cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, creo que no hay tanta diferencia o no la debe haber porque pues con editoriales tradicionales o con autopublicación el contenido es el mismo. Lo que cambia es la presentación, es el empaque como tal. Eso es lo que cambia realmente en los dos modelos. Ok, Albeiro. ¿Y cuáles serían esos sitios? ¿Cuáles son los mejores sitios para hacer autopublicación? Digamos, Pues mira, conocemos que Amazon es uno de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué digamos que otros? sí, pero Amazon realmente es un sitio donde tú lo que haces es que, digamos, presentas el libro ya como vitrina. O sea, que en cierta forma también habría que pensar si Amazon realmente es una vitrina de autopublicación o si es una vitrina en donde el autor tiene que garantizar el proceso de autoedición por otro lado. Entonces yo personalmente lo veo más como un modelo de autoedición en donde lo que me da Amazon es la vitrina para que yo publique. Ahora, ya cuando hablamos de esa edición, el autor decidirá si esa autoedición la va a hacer como autoedición como tal, o sea, él mismo se va a encargar de hacer todo, o si va a trabajar en un modelo de autopublicación, eh, excluyendo la publicación propiamente dicha, pero garantizando él todos los procesos de la editorial, contratando personal experto. Amazon es una muy buena vitrina, pero también hay, digamos, entidades de autopublicación como BookBook o como Lulu. Eh, Realmente hay muchas Vive Libre muy buenas, hay una gran cantidad de opciones que ya el autor tendría que entrar a revisar cuáles son los paquetes que ofrecen y cuáles son esos costos. Las mismas entidades tradicionales están hoy ofreciendo paquetes de autopublicación, ¿cierto? A Planeta, Alfaguara, ellos ya tienen sus firmas, digamos, encargadas de autopublicación, los paquetes, en donde yo escojo el que más se acomode, digamos, a mi presupuesto, y ellos ya se encargan, digamos, de la parte de distribución de libros. Pero no son los únicos, como te digo, existen mucha variedad pues, de entidades de autopublicación entre las cuales tú puedes escoger. Bueno, Albeiro, ¿y recomendarías entonces este modelo de autoedición para los escritores que están incursionando? Yo lo recomiendo absolutamente, claro que sí, ¿cierto? Realmente es una opción muy viable, es una opción muy válida. Solamente creo que lo que se necesita es superar, digámoslo así, un obstáculo, una barrera en la que básicamente el autor a base de publicidad se ha venido llenando de la idea de que realmente pues autopublicar no es un proceso profesional, ¿cierto? Que solamente cuando otro, que es en este caso la editorial, dice que tu libro se puede publicar y ellos lo publican,
entonces el libro tiene calidad. Eso no tiene sentido por lo que decíamos ahorita, que realmente la editorial es un proceso intermediario que lo único que hace es que pone bonito el libro, lo empaqueta y lo vende, ¿cierto? Pero el libro como contenido es el que realmente vale y es por el que realmente tiene que luchar el escritor. Sí lo recomiendo, Carolina, completamente. Bueno, y Albeiro Patiño, personalmente, particularmente, ¿cuál de estos dos modelos prefiere desde su experiencia, desde la trayectoria con Salambo y los libros publicados? ¿Cuál de estos dos prefiere o cómo los fusiona, cómo los maneja? ¿Cuál te gusta más? Bueno, digamos que lo que pasa es que como también yo llevo publicando mucho tiempo y he publicado bastantes libros y todos los he publicado con editoriales tradicionales, pues podría sonar un poco curioso, contradictorio que yo defienda el modelo de autopublicación. Pero también hay que pensar en que yo llevo publicando libros hace más de 20 años. De hecho, desde cuando todavía estos modelos de autopublicación o no existían o estaban en una fase muy incipiente. Entonces, si me hubieran preguntado esto mismo hace varios años, tal vez 10 o 15, quizás ni siquiera habíamos tenido mucha opción de decir modelo de autopublicación. Pero hoy, y solamente hubiera existido el modelo de edición tradicional, pero hoy, cuando las cosas tecnológicamente han cambiado mucho, yo definitivamente en este momento quiero optar por la opción de autopublicación, ¿cierto? Porque me parece que no solamente satisface mis expectativas como escritor, sino que también me plantea una alternativa de emprendimiento en la cual definitivamente quiero trabajar. Ok, Albeiro. Bueno, yo creo que esto sería todo por este espacio. Esperamos que hayan aprendido muchísimo ya sobre estos dos modelos, autoedición y autopublicación, y que sean ustedes mismos como escritores los que elijan si siguen por el método tradicional o si se dan la oportunidad con autopublicar, autoeditar. De todas maneras, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas, como las acabamos de hablar, y nos gustaría que nos dejen sus comentarios abajo del video dando su opinión de cuál de los dos modelos les llamó más la atención. Entonces, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este espacio. Vienen muchísimas más cosas. Desde ya les deseamos una feliz Navidad, que estén con nosotros en Salambo. Se vienen grandes cosas, como lo decíamos ahorita. Y Albeiro, ¿qué quieres agregarle a las personas que nos están viendo hoy? No, básicamente también desear que toda esta situación de pandemia que hemos venido viviendo durante todo este año cambie para el año entrante, que nos traiga mejores cosas y que todos los escritores que todavía no se han decidido por un modelo de publicación y no han encontrado la forma de publicar sus libros a través de una editorial tradicional, que arriesguen por un modelo de autopublicación, que es un modelo muy viable y muy válido para todos. Bueno, Albeiro, muchísimas gracias. Ya sabemos que cualquier pregunta que tengan se la pueden dejar ahí, que Albeiro con muchísimo gusto, en todo el cariño del mundo, les va a responder. Muchísimas gracias y los esperamos en una cuarta emisión con Salambo Editorial y el equipo de comunicaciones. Hasta luego. Gracias, Chao, Albeiro. hasta luego a todos. Gracias.